¿Qué particularidades tiene nuestra manera de enfocar el aprendizaje de las tablas? En la manera en que nosotros traemos las tablas al aula de matemáticas de tercero de primaria, a mí me gustaría destacar algunas características, que no quiere decir que todas sean distintas a como lo veníamos haciendo. Es seguro que todos hemos ido modificando a ciertas cosas y es posible que no todas las características que yo mencione ahora sean diferencias de cómo lo hacíamos hasta el año pasado, no es eso. Pero pongámonos en cómo se hacía hace 40 años y así lo tendremos más claro, digamos. La primera idea es que las tablas se construyen. Yo creo que esta idea es fundamental. La idea básica es que no es un listado de igualdades que el alumno ha de aprender de memoria, sino que lo que nosotros hacemos es construir un listado de igualdades que tienen un elemento común que hace que nosotros digamos que son las tablas, ¿sí? Pero aquí sí que hay algunas diferencias con otras maneras de enseñarlas. A ver si las listo un poco, digamos así, de manera informal. Es muy probable que algunos de los maestros que ahora trabajan con la propuesta del laboratorio de números, antes le llamaran la tabla del 7 a cuando hacían 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4 y así. Nosotros llamamos la tabla del 7 a cuando hacemos una vez 7, 2 veces 7, 5 veces 7. Para nosotros eso es la tabla del 7. El elemento repetitivo es el segundo factor y no el primero. Esto tiene una razón de ser, ¿sí? Y es que nosotros en todas las tablas hemos puesto un elemento contextualizador. Eso quiere decir, por ejemplo, que para la tabla del 3 siempre contamos ruedas de triciclos. Para la tabla del 5 siempre contamos dedos de una cierta cantidad de manos. O para la tabla del 7, días de una semana. Para eso, para que todos tengan el mismo contexto, necesitamos que lo que cambian son la cantidad de veces, pero lo que se mantenga es el segundo factor, que es el elemento que contamos diversa cantidad de veces. Entonces, eso es un primer elemento. Un segundo elemento respecto al orden, ya no de los factores sino de la construcción, es que nosotros no queremos construir la tabla del 7 como una vez 7, 2 veces 7, 3 veces 7, si después lo que nos interesa es que los alumnos se la sepan sin el orden este. Es cierto que nosotros destacamos que hay una característica fundamental si la hacemos por orden, que es que vamos sumando 7 cada vez. Pero eso nos podría significar que si a un alumno le preguntamos cuánto da 8 por 7, necesite ir desde el 1 por 7 hasta llegar al 8 por 7, y eso nosotros no lo queremos. Nosotros queremos que haga construcciones de deducción mucho más cortitas, y por eso es que nosotros hemos desestimado la idea de enseñar una tabla en ese orden, ¿sí? Y por otro lado, lo otro que nos interesa es que nosotros no enseñamos las tablas en orden. No enseñamos primero la del 2, después la del 3, después la del 4, la del 5, la del 6 y así, sino que nosotros tomamos decisiones, opciones de cuál presentamos antes de cuál, dependiendo de en qué nos basaremos para ayudar al alumno a deducir. Es por eso que primero enseñamos la del 2, porque hacer dobles es una estrategia que los alumnos vienen haciendo desde el primer ciclo. Después enseñamos la tabla del 5, que en realidad decir enseñamos es como un abuso del verbo enseñar, porque lo único que hacemos es institucionalizar lo que el alumno ya sabe. El alumno ya sabe contar de 5 en 5. Nosotros hemos puesto mucha importancia en el 5 como base de conteo, ¿sí? Y por lo tanto para estos alumnos simplemente es institucionalizar una cosa que ya sabía. Por eso la tabla del 2 y del 5 vienen primeras, porque en realidad las consideramos que ya son sabidas y simplemente las ponemos en el nuevo formato. Pero después, la tabla del 4 es una tabla que surge de manera natural. Es el doble de los resultados de la del 2. La tabla del 8 son el dobles de la tabla del 4. La tabla del 3
a partir del contexto de los triciclos que acabo de mencionar, es porque nosotros si tenemos 8 triciclos y queremos contar las ruedas, yo podría contar cuántas ruedas traseras hay. Eso es 2 por 8, 2 veces 8, que es una tabla que ya construimos antes. 2 veces 8 es 16. ¿Y cuántas ruedas delanteras hay? 8. ¿Cuántas ruedas hay en total? Las 8 delanteras, las 16 traseras, o sea 24. Construimos la tabla del 3 a partir de la tabla del 2. La tabla del 6 haciendo los dobles de la del 3. Y así siempre intentamos construir una tabla a partir de otras que ya sabemos, y nuestra elección es una elección dependiendo de estas deducciones. Es así que la última tabla que enseñamos es la tabla del 7. Pero como hemos hecho mucho énfasis desde el principio en el modelo rectangular como base para entender la propiedad conmutativa, cuando nosotros hacemos la tabla del 7, ellos, aunque no saben concretamente 3 veces 7 cuánto da, sí saben 7 veces 3 cuánto da, porque ya han hecho la tabla del 3. Por lo tanto, una de las cosas que ha de quedar muy clara es que cuando hacemos la tabla del 7 solo nos hemos de aprender un nuevo resultado que es 7 por 7, porque todos los otros ya se sabían. Por lo tanto, la que dejamos para lo último, porque consideramos que es una de las tablas más difíciles, en realidad se simplifica por este elemento de que cada vez tenemos menos igualdades para memorizar. Me gustaría agregar 2 características del uso que hacemos de las tablas en la clase. Una es que intentamos postergar el máximo tiempo posible el pasar de decir 3 por 4 a decir 3 veces 4. Creemos que es importante destacar siempre el contexto de que en realidad la multiplicación corresponde a hacer grupos, y por eso preferimos insistir durante tanto tiempo como nos sea posible en sustituir la cruz por veces y no por decir simplemente por. No hay ningún problema que se nos escape, pero si cada tanto nos ponemos como tarea el repetir 3 veces 4, ayudamos a los alumnos a recordar que lo que está haciendo no es memorizar una cosa descontextualizada, sino que está pensando qué da 3 veces 4. ¿Sí? Eso, lo de 3 veces, está relacionado con el modelo de la multiplicación como grupos, ¿sí? Nosotros siempre desde un inicio lo complementamos con el modelo rectangular, porque siempre decimos que el modelo de grupos no es un buen modelo para interiorizar la propiedad conmutativa. Por ejemplo, no es lo mismo que si yo tengo 4 coches y en cada coche van 3 personas, que si tengo 3 coches y en cada coche van 4. Es cierto que en las dos van 12 personas, pero por ejemplo el gasto de gasolina es mucho más pequeño en uno que en el otro. O sea que el modelo de grupos no es un buen modelo para trabajar la propiedad de que el orden de los factores no altera el producto. El modelo rectangular sí, porque depende simplemente de la vista, de si yo miro una tabla que tiene 3 filas y 4 columnas, la miro desde aquí o la miro desde aquí. Por eso la idea es complementaria. Por un lado decimos veces, pero por otro lado insistimos siempre en trabajar los dos modelos en simultáneo. Y la otra característica que me gustaría a mí resaltar es el hecho de que nosotros sabemos que hay países que hacen las tablas hasta el 10 y hay países que las hacen hasta el 12. Y a nosotros nos gustaba tomar una posición intermedia. Las tablas las hacemos como todo el mundo alrededor hasta el 10, pero siempre, cada vez que presentamos una tabla, le damos al alumno la oportunidad de pensar qué pasaría si en lugar de llegar hasta 10 veces un número, lo hace 11 veces o 12 veces. Y aquí la diferencia es simplemente poner en juego una vez más el razonamiento que lo ha hecho construir las tablas. Queda en manos del maestro, digamos que si algún día quiere repasarlas, lo haga parando en el 10 o continúa hasta el 12, porque lo hemos dejado en esta ambigüedad que permite la flexibilidad.
Y después de construir las tablas, ¿qué? ¿Cuándo se las sabrán de memoria? Muy bien, lo primero siempre es la construcción, y durante la construcción nosotros hemos hecho mucho énfasis en el descubrimiento de patrones que ayuden a los alumnos a hilar, a tener un hilo argumental, digamos, entre un resultado y los otros de una misma tabla, que no siempre sea lo de la suma. Sí, porque ese sí que lo destacamos, pero nosotros queremos darle a los alumnos muchísimas herramientas para que ellos puedan deducir. Y es así que nosotros hemos construido la tabla. Eso quiere decir que hemos elaborado distintos papeles, donde en cada uno de estos papeles tenemos las igualdades. Los hemos enganchado en la pizarra, hemos descubierto cómo pasar de uno al otro. Pero no nos quedamos ahí, buscamos que vean patrones en los resultados. Por ejemplo, que en la tabla del 2 no hay ningún resultado que sea impar. Buscamos que los alumnos tengan muchas oportunidades de reflexionar, porque eso les servirá para hacer autocontrol, ¿no? Eso nos pasa a veces, que nosotros ponemos una pregunta sobre una tabla del 8 y un alumno nos da un resultado impar y no se inmuta. Y no se inmuta porque no ha tenido oportunidad de reflexionar sobre aquellos patrones que tienen en común cada uno de los resultados de una tabla. Por lo tanto, hay una parte de construcción que es llegar a cada uno de los resultados, pero hay una parte de reflexión sobre esos resultados para interiorizarlos mejor. Y después viene un momento muy extenso de práctica. Y esa práctica no puede ser solo un día. Si yo enseño la tabla del 7 un día, no puedo pretender que un alumno se sepa la tabla del 7 porque al día siguiente la practicamos, ¿sí? Esto es un proceso de largo recorrido, ¿sí? Las tablas, nosotros pretendemos que al final de tercero se sepan la mayor cantidad posible de memoria, pero también nos interesa, digamos, que no las sepan de memoria, pero generen estrategias para así saberlas. Por ejemplo, si la tabla del 7 la hemos enseñado a partir de la tabla del 5 y del 2, si a un alumno le preguntamos 8 veces 7 ¿cuánto da? Y no lo sabe, le podemos ayudar. ¿Y 8 veces 5? ¿Cuánto da? Y 8 veces 2, ¿cuánto da? Y si sabes el resultado del 5 y si sabes el resultado del 2, cuando lo juntas tendrás el resultado del 7. Por lo tanto, aprender una tabla no significa saber siempre el 8 por 7, pero si el alumno sabe 8 por 5 y 8 por 2 y es capaz de estos dos resultados llegar al 8 por 7, es un aprendizaje que nosotros valoraremos en el recorrido en el itinerario de aprendizaje de las tablas. Por lo tanto, construcción, patrones, práctica. La práctica intentaremos también que sea muy productiva, pero habrá práctica reproductiva en la plataforma y también habrá constantes oportunidades de hacer esta práctica. Por ejemplo, casi todo a nivel de cuarto, hacemos que los calentamientos, esas actividades introductorias de aula, remitan a aprender las tablas. Y no de una manera reproductiva, sino que los calentamientos también pueden ser productivos. Yo lo que le puedo pedir, y es un tipo de tareas que proponemos muy habitualmente, es, por ejemplo, si tengo la grilla multiplicativa, o sea, el lugar donde recojo todos los resultados de las tablas, que me digan aquellas celdas de aquella grilla que acaben en 3. Ahí también tenemos que repasar todas las tablas, pero simplemente anotamos aquellos resultados que acaban en 3. Y eso lo hacemos de manera sistemática durante todo lo que queda de cuarto, porque creemos que nuestro objetivo debería ser que en este ciclo se aprendan las tablas, no que enseguida de haber enseñado cada tabla se la aprenda.